Hola a todos, mi nombre es Marianela Manzolillo. Yo soy la ayudante alumna rentada a cargo de este práctico, ¿sí? Que como dice acá, es el segundo práctico y va a corresponder al tejido epitelial, ¿sí? Así que espero que les sea de mucha ayuda. Vamos a ir recorriendo todos los preparados que aparecen en su guía de estudio, ¿sí? Y esperemos que les sirva. Muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Tomás Prester, soy ayudante de la cátedra y conmigo van a ver epitelio plano simple. Para poder observar este epitelio vamos a utilizar un preparado de riñón teñido con la técnica de rutina que es hematoxilinosina. Antes de pasar al preparado vamos a ver una pequeña introducción de qué hablamos cuando hablamos de epitelio plano simple. La palabra plano nos indica el tipo de células que conforman este epitelio, que van a ser células planas. Va a tener un aspecto plano o achatado, a un corte transversal se ven como fusiformes, quiere decir fusiformes que se ven elevados en la porción central y fino en la zona periférica. ¿A qué se debe esta elevación central? Se debe a los núcleos. Van a ver que tiene un citoplasma de una coloración eosinófila pálida y unos núcleos centrales ovalados y de una coloración basófila. Tienen una forma bastante irregular estas células. Tridimensionalmente se dice que tienen un aspecto como de huevo frito. Ven cómo se puede observar en esta imagen. Esto sería una célula plana. Y la palabra simple nos indica que es una sola capa de células. Por eso es simple. En el que esta sería la membrana basal. Y apoyado sobre esta membrana basal van a estar todas las células planas, una al lado de la otra, formando el epitelio plano simple. Ahora vamos a pasar al preparado. Acá tenemos una imagen del preparado de riñón a un pequeño aumento y a este aumento podemos identificar dos regiones del preparado. Una zona externa o periférica, ¿ven? Toda esta región, que tiene una coloración basófila intensa, un aspecto granulado o puntiforme, y una región interna que va a tener una coloración basófila más pálida, y vamos a ver también vamos a poder ver como que tiene estructuras circulares, esféricas o irregulares que van a corresponder a túbulos. Pero es la región que nos interesa observar para poder encontrar el epitelio plano simple, es la zona periférica. Así que nos vamos a centrar con el microscopio en esta región y vamos a pasar al siguiente aumento para poder observar a más detalle. A este aumento vamos a dar un pequeño recorrido por el preparado y vamos a poder identificar varias estructuras circulares. Bien, estas estructuras circulares son las que nos van a interesar observar para poder encontrar el epitelio plano simple. Van a ver que también a su alrededor hay una gran cantidad de estructuras que tienen una luz, tienen una forma circular, ovalada o irregular, pero en estas estructuras van a haber otro tipo de epitelio. Así que ahora nos vamos a centrar en estas estructuras, vamos a elegir alguna y vamos a pasar al siguiente aumento para poder observar el epitelio plano simple. A este momento ya se puede ver a mayor detalle estas estructuras. Van a ver que esta esfera, con la gran cantidad de puntitos en su interior, y estos puntitos son núcleos. Este es un gran conglomerado de células. Van a ver que esta estructura está rodeada por una fina capa de eosinófila pálida en todo su alrededor, y apoyados sobre esta fina capa sería la membrana basal. Apoyados en la cara interna de esta capa vamos a ver algunos puntitos basófilos, en este de acá, ¿ven? Están todos apoyados. Estos puntitos son los núcleos de las células planas. ¿Vale? Que están todas una al lado de la otra, formando el epitelio plano simple. En este caso, como el corte de preparado es transversal, solamente podemos observar los núcleos de estas células. ¿Ven? Están uno al lado del otro, por eso es que es simple, porque es una sola capa de células. Bueno, y en este caso, cuando el epitelio recubre una cavidad interna, se lo denomina como mesotelio. ¿Ven? El epitelio plano simple, en este caso sería mesotelio. Ahora vamos a pasar a otra imagen, al mismo momento. Acá tenemos la estructura que observamos recién, el gran conglomerado de células, limitado por la fina capa eosinófila, todo esto. Y
En la porción interna vamos a ver los pequeños núcleos basófilos de las células planas, serían estos de acá, este. Y a la izquierda vamos a ver otra estructura, tiene una forma ovalada, con una luz, y en esta luz vamos a encontrar unas estructuras de una coloración rojiza. En esta porción no se pudo teñir correctamente, pero esto es todo de color rojo, porque estos son glóbulos rojos. Así que esto sería un vaso sanguíneo. Van a ver que la pared del vaso sanguíneo es más gruesa comparado con la estructura que vimos recién, que esta es bien fina la capa. En cambio, esta pared es bastante gruesa. Y entre esta pared y la luz del vaso sanguíneo vamos a encontrar los pequeños núcleos basófilos de las células planas, uno al lado del otro, formando el epitelio plano simple, recubriendo toda la capa interna del vaso sanguíneo. Y en este caso, cuando el epitelio recubre la capa interna de un vaso sanguíneo, se lo denomina como endotelio. ¿Recuerden eso? Cuando el epitelio recubre la capa interna de un vaso sanguíneo es endotelio, y cuando recubre una cavidad interna, como es este caso, es mesotelio. Bueno, muchas gracias por su atención, espero hayan podido comprender, y ahora van a pasar a ver epitelio cúbico simple con mi compañera. Hola, mi nombre es Camila, yo también soy ayudante alumna de la cátedra de histología y les voy a explicar el epitelio cúbico simple. A continuación adjunté unas imágenes a modo ilustrativo para que puedan entender mejor lo que es el epitelio cúbico simple. Acá en esta imagen vemos a esta célula que tiene una forma cuadrada o cúbica, que a eso se refiere el nombre epitelio cúbico. Vemos que en esta zona de la célula nos encontramos con una tinción rosa pálido, a esa tinción se la denomina eosinófilo, y hace referencia a todo esto que estoy marcando acá, que es su citoplasma. En el centro de la misma nos vamos a encontrar con esta estructura, que es esférica, tiene un color púrpura intenso, que corresponde a la tinción basófilo, y que hace referencia a su núcleo. Podemos decir que la relación citoplasma y núcleo es equitativa. Por este lado, en esta imagen, podemos observar que estas células se encuentran una al lado de la otra, que son idénticas, vemos que sus núcleos se encuentran en el centro y que son esféricos, todos son iguales, y podemos ver que está compuesta por una única capa de células. A eso hace referencia que es un epitelio cúbico simple, porque consta de una sola capa de células. Posteriormente, les adjunté una imagen de un preparado, que es el preparado de riñón, teñido con la tinción de rutina, que es hematoxilina bocina, donde vamos a ver, esta es una vista al 10 por. En esta vista vamos a poder ver, de manera no tan detallada, a estas estructuras redondeadas, como se ven acá, que es lo que ya explicó mi compañera anteriormente, y que va a estar formado de epitelio plano simple. Aparte de estas estructuras que nosotros vemos acá, vamos a encontrarnos otras estructuras más alargadas, como el ser estas, o esta, que son las que nos van a ser de interés, ya que va a estar formado por el epitelio cúbico simple. Para ver mejor estas estructuras, para ver mejor las características, la forma, el contenido, vamos a pasar a un mayor aumento, que es el 40 por, donde vamos a poder enfocar estas estructuras con una mejor calidad. Acá vamos a tener esas estructuras alargadas, como mostré en el aumento anterior, que son estas y estas, las que nos van a interesar. Bueno, acá vamos a ver dos diferencias. Podemos ver una diferencia entre esta estructura con esta. ¿Cuál es la diferencia? Que una posee microvellosidades y otra no, como el ser esta. Primero vamos a explicar las de microvellosidades. Esta estructura que vemos acá, o esta, vamos a ver que su luz, que es lo que está en el centro, está media sucia. Cuando nosotros vemos que el centro de su luz está sucio, como se ve acá, o acá, o acá, es porque esta estructura está compuesta por microvellosidades. También vamos a ver que predomina lo eosinófilo intenso, el color eosinófilo intenso. También vamos a ver que hay muy poca cantidad de núcleos, y
mucha mayor cantidad de citoplasmas. Por eso hace referencia, o por eso se puede observar, que el color que predomina es el eosinófilo intenso. Después tenemos otra estructura acá, como esta, que su centro o su luz se encuentra limpia. Eso hace referencia a que esta estructura no posee microvellosidades, está limpia. También podemos ver que hay un predominio de núcleos, es decir, en estas estructuras predomina el basófilo pálido, por el hecho de que hay mayor cantidad de núcleos, acá, como ven, y hay menor cantidad de citoplasma. Bueno, esta es una forma, o sea, esto es lo general y lo básico que deben saber del epitelio cúbico simple para poder dar un diagnóstico o poder darse cuenta de qué epitelio están tratando. Acá, como ven, por ejemplo, en estas estructuras se ve que el núcleo es esférico y que está alrededor cubierto de citoplasma. Bueno, el que tenga microvellosidades y el que no tenga microvellosidades es una función que no es importante en este momento, ya que lo importante es que ustedes aprendan a diferenciar lo que es un epitelio cúbico simple, que con todas las características que yo les dije anteriormente se van a dar cuenta que están tratando con un epitelio cúbico simple, y la función que cumpla en el que tenga microvellosidades o no, se va a dar en otra clase cuando den sobre el tema de este preparado que es riñón. Y bueno, eso es todo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con el epitelio de la tráquea, ¿sí? Este epitelio tiene un nombre bastante largo, como pueden ver acá, pero vamos a ir por parte y van a ver que no es tan difícil como parece. Primero vamos a mirar, dice que es cilíndrico. Bien, que sea cilíndrico lo que nos dice es que la célula tiene una proporción de citoplasma mayor que de núcleo. Es decir, de todas las células, el citoplasma ocupa mayor parte. ¿Sí? Por ejemplo, miren esta célula, ¿sí? Que tiene mayor proporción de citoplasma, que bueno, se va a teñir como siempre con eosinófilo, y un núcleo esférico, ¿sí? Y en este caso se va a organizar y se va a disponer en diferentes alturas. Como pueden ver, hay algunos núcleos que están basales, ¿sí? O intermedios, y otros núcleos que están más cerca de la luz del órgano. Como saben, la tráquea es un órgano tubular, por lo tanto va a tener una superficie interna en la cual se va a encontrar nuestro epitelio, y una superficie externa, ¿sí? Que no se va a estudiar en este momento, digamos. Bien, entonces, sabemos que las células son cilíndricas, que los núcleos se van a disponer a diferentes alturas, pero después viene esta palabra que es pseudoestratificado, que nada más quiere decir de que a la vista, por tener estos núcleos a diferentes alturas, parece un epitelio de múltiples capas, ¿sí? Pero en realidad tiene solo una capa, es un epitelio simple en teoría, digamos. ¿Por qué decimos eso? Porque todas las células van a tocar la membrana basal, ¿sí? Esta porción que ven acá teñida de verde, en este dibujo, va a corresponder a la membrana basal. Y todas las células, las que llegan a la luz y las que no llegan, van a tocar esta membrana. Por lo tanto, esto va a ser un epitelio simple que tiene una apariencia estratificado. Por eso se dice pseudoestratificado, nada más que eso. Después dice ciliado. Bueno, ciliado corresponde a que estas células, sobre todo las que llegan a la luz, es decir, las cilíndricas altas, que le vamos a comenzar a llamar así, son los cilios. Entonces tiene una especialización apical de membrana, que son los cilios, que ustedes ya los conocen, digamos, de otras materias. Lo que van a hacer es un método de arrastre que es necesario para la función del órgano, nada más que eso. Y que van a estar entonces hacia la porción interna del órgano. ¿Sí? Ciliado. Muy bien, entonces dijimos que tenemos dos grupos de células. Las células cilíndricas altas, que ya las mencioné, que van de la membrana basal a la luz del órgano, y las células cúbicas bajas, ¿sí? Que son las que no van a llegar a la luz. Van a tocar la membrana basal, pero no van a llegar a la luz. Por último tenemos las células caliciformes, que son células que se van a anexar entre estas que ya estábamos describiendo, ¿sí?
y no van a tener una disposición muy reglada, digamos, van a disponerse siempre cercanas a la luz del órgano, nada más. Porque como saben, las células caliciformes tienen ese nombre porque tienen una forma de cáliz. Y tienen esa forma de cáliz porque están llenas de gránulos de mucina, ¿sí? Que son todas estas porciones pequeñas que vemos acá, que se van a liberar hacia la luz del órgano, ¿sí? Bien, estas células, como lo ven acá, tienen una tinción mucho más pálida que las anteriores. ¿Por qué? Porque la mucina no se va a adherir a la técnica rutinal, ¿sí? Que es la que en general vemos en todos los preparados, no todos, pero casi todos. Entonces estas se van a disponer entre las otras células, ¿sí? Como se ve acá, y van a tener esta forma, así como de un cáliz, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a pasar al preparado, ¿sí? Muy bien. Primero tenemos un video que es de recorrido del preparado, que tomamos con el microscopio óptico. Recuerden que este es el primer aumento al 4x, ¿sí? Bien, acá lo que vamos a ver entonces es la porción interna del órgano donde va a estar nuestro epitelio y la porción externa. Entonces, vamos a darle play al video. Esto es solamente para que entiendan cómo se dispone el órgano. Recuerden que la tráquea es un órgano tubular, por lo tanto, en este caso se va a hacer un corte transversal y vamos a mirar solo la porción interna de este preparado. Entonces vamos a focalizar en esta porción a mayor aumento, al 40%. Muy bien, acá tenemos entonces una microfotografía al 40%, ¿sí? Entonces, acuérdense del dibujito que estuvimos mirando, y ahora vamos a mirar cómo se ve en la realidad, ¿sí? Bien, primero que nada podemos ver semejante membrana basal, ¿sí? Bien teñida de eosinófilo, y bien gruesa en esta porción del cuerpo, no siempre se ve así de gruesa, ¿sí? Después tenemos un conjunto de núcleos que se organizan bien basales dentro del epitelio, que es bastante grueso, como se puede ver. Hay un grupo de células que se van a encontrar en la porción basal. Y estos núcleos que se ven acá, como este, o este, van a corresponder a las células cúbicas bajas, ¿sí? Que van a ser esas células que tocaban la membrana basal, pero que no van a tocar la luz. Bien, y el resto de los núcleos que vemos un poco más dispersos, desordenados, van a corresponder a los núcleos de las células cilíndricas altas, ¿sí? Acuérdense igual que en general las células son cilíndricas, solamente que, bueno, algunas son más bajas, por eso se le llama así, pero el epitelio es cilíndrico pseudoestratificado. Acuérdense por qué pseudoestratificado, porque parecen varias capas, pero en realidad solo una. Ciliado. Bien, fíjense que hay una pequeña línea por acá más intensamente teñida de basófilo en la porción apical de las células cilíndricas altas, que va a corresponder a los cuerpos basales, ¿sí? Los cuerpos basales son el sostén de los cilios, es decir, es la estructura de donde van a salir los cilios en la porción apical de las células, ¿sí? Y los cilios que también se pueden ver acá como pequeñitos celitos, ¿sí? Prolongaciones apicales de las células del epitelio que estamos mirando, ¿sí? Todos estos serían los cilios, se ven un poco más eosinófilos, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a otra foto en la que les quiero mostrar. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Solamente para repasar las células cúbicas bajas, las cilíndricas altas, y miren esta célula que se ve acá. Este es un ejemplo muy bueno de lo que sería una célula caliciforme. Miren, se tiñe muy clarito, casi no se ve, pero se distingue de esta otra tinción eosinófila que corresponde a las otras células, ¿sí? Se encuentra en la porción apical del epitelio, así que con eso decimos que es una célula caliciforme, ¿sí? Hay otras acá también que se ven un poquito menos nítidas que la anterior, ¿sí? Y eso sería todo. Entonces, para repasar, tenemos nuestra membrana basal bien teñida, las células cúbicas bajas, ¿sí? Las células cilíndricas altas, los cuerpos basales, ¿sí? Acá también se ve, los cilios, y las células caliciformes.